Te dijeron, el que busca, encuentra. Pero nadie te explicó qué pasa cuando buscas, y no encuentras nada. Cuando oras, y no hay respuesta. Cuando intentas, y no hay resultados. Cuando haces todo bien, y aún así sientes que estás estancado. Y entonces aparece la duda silenciosa. ¿Y si esto no funciona? Porque es fácil creer en esa frase cuando todo fluye, pero cuando la realidad no coincide con la promesa, algo se rompe. O al menos, eso parece. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice. No es que no estés encontrando, es que probablemente no estás buscando como crees. Y eso cambia todo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en la que entiendes no solo esa frase, sino todo tu proceso. Vas a entender por qué no estás viendo resultados, qué estás haciendo sin darte cuenta, y cómo empezar a buscar de una manera que sí transforma. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no repetimos frases, las desarmamos para entenderlas de verdad. Y cuéntame en los comentarios. ¿Hay algo que llevas tiempo buscando, pero sientes que no aparece? Lo que estás a punto de escuchar puede incomodarte, pero también puede ser exactamente lo que necesitabas. Hay una razón por la que esa frase se repite tanto, pero se entiende tan poco, porque buscar no es lo mismo que querer. Muchos dicen que buscan, cuando en realidad solo desean. Desean respuestas, desean cambios, desean que algo ocurra, pero buscar implica moverse, implica esfuerzo, implica dirección, implica intención real. Alguien dice que quiere cambiar su vida, lo piensa constantemente, lo habla, incluso se convence de que lo desea de verdad, pero sus días siguen iguales, las mismas decisiones, los mismos hábitos, las mismas distracciones, y con el tiempo, llega la frustración. ¿Por qué no pasa nada? Pero la pregunta real es otra. ¿Realmente estás buscando, o solo estás esperando? Porque buscar no es quedarte en el mismo lugar esperando resultados diferentes. Buscar es salir de la comodidad. Es hacer lo que no hacías. Es enfrentar lo que evitabas. Es insistir, incluso cuando no ves nada inmediato. Hay una diferencia enorme entre mirar alrededor y realmente buscar algo. Quien solo mira, se distrae fácilmente. Quien busca, se enfoca. Y esa diferencia define todo. Porque la promesa no es para el que quiere, es para el que busca. Y buscar, siempre tiene un costo. Tiempo, energía, incomodidad. Pero también, tiene un resultado. Aunque no siempre sea el que esperabas al inicio. Y aquí es donde la frase empieza a volverse incómoda de verdad. Porque no todo el que busca, busca bien. Puedes estar invirtiendo tiempo, energía, incluso esfuerzo, y aún así no encontrar lo que necesitas. No porque la promesa falle, sino porque la dirección está equivocada. Hay personas que buscan aprobación, y le llaman propósito. Buscan validación, y creen que es identidad. Buscan resultados rápidos, y piensan que eso es crecimiento. Pero cuando lo encuentran, algo sigue vacío. Porque no todo lo que encuentras, es lo que realmente necesitabas. Un joven pasa años persiguiendo éxito. Trabaja, se esfuerza, logra cosas que muchos admiran. Y aún así, siente que algo no encaja. No hay plenitud. No hay paz. No hay sentido profundo. Lo tiene todo, pero no se tiene a sí mismo. Y ahí entiende algo que nunca le dijeron. Puedes encontrar muchas cosas, y aún así estar perdido. Porque buscar no se trata solo de intensidad. Se trata de dirección. Hay palabras que lo dejan claro. Busquen primero. No cualquier cosa. No en cualquier orden. Primero. Eso significa que hay prioridades. Y cuando esas prioridades están desordenadas, todo lo demás también lo estará. Por eso hay tanta gente frustrada. No porque no busque, sino porque busca lo incorrecto primero. Y cuando construye sobre eso, todo lo que viene después se siente inestable. Porque no tiene base. Buscar bien, cambia todo. Pero eso implica algo que pocos quieren aceptar. Tal vez no necesitas buscar más. Necesitas buscar diferente. Y cuando empiezas a buscar diferente, ocurre algo que no esperabas. El proceso se vuelve lento. Porque lo rápido es fácil de confundir con lo correcto. Pero lo verdadero, casi siempre tarda más de lo que tu ansiedad quisiera. Hay una generación acostumbrada a respuestas inmediatas.
Si no aparece en segundos, parece que no existe. Si no se siente pronto, parece que no funciona. Si no se ve claro, parece que no es real. Pero la vida profunda no funciona así. Un joven intenta cambiar algo importante en su vida. Al inicio está motivado, se compromete, se enfoca, pero pasan los días y no ve resultados. Empieza a preguntarse si está haciendo algo mal. Mira su progreso y parece mínimo. Mira su esfuerzo y parece invisible. Y ahí aparece la tentación más fuerte: dejarlo. Pero lo que no ve es que el cambio real casi nunca es visible al principio. Es como alguien que planta una semilla. Durante días, nada parece pasar. La tierra se ve igual. El exterior no cambia. Pero debajo, hay movimiento. Raíces creciendo en silencio. Estructuras formándose sin ruido. Preparación invisible para algo más grande. El problema es que abandonamos justo antes de ver lo que estaba creciendo. Porque confundimos silencio con ausencia. Y en lo espiritual pasa lo mismo. Buscas, pero no ves. Y piensas que no encuentras. Pero tal vez, estás en el momento donde más está ocurriendo. Solo que no es visible todavía. Y ahí es donde la frase empieza a volverse más profunda. El que busca, encuentra, no siempre cuando quiere, sino cuando está listo para sostener lo que encuentra. Y aquí aparece uno de los errores más comunes al buscar algo en la vida espiritual. Confundir encontrar con recibir algo inmediato. Porque cuando alguien dice quiero resultados, normalmente está pensando en señales rápidas, cambios visibles, respuestas claras. Pero la búsqueda real no siempre funciona así. A veces lo primero que encuentras no es lo que pediste, es lo que necesitas enfrentar. Un joven pide claridad sobre su vida. Quiere dirección, quiere señales, quiere seguridad. Pero en lugar de eso, empieza a ver sus propias contradicciones, sus decisiones impulsivas, sus motivaciones mezcladas, sus prioridades desordenadas. Y eso le incomoda, porque no era lo que estaba buscando, o al menos, no conscientemente. Pero ahí está el punto. Antes de darte respuestas, primero tienes que ver con honestidad lo que está dentro de ti, porque no puedes construir dirección sobre confusión sin exponerla primero. Hay un proceso silencioso en toda búsqueda verdadera. Primero te encuentras contigo mismo. Y eso no siempre es cómodo. Porque descubres cosas que evitabas mirar. Patrones que repetías sin darte cuenta. Motivos que no eran tan puros como creías. Pero ese descubrimiento no es castigo. Es claridad. Y la claridad duele, pero libera. Porque mientras no ves lo que está mal dentro de ti, seguirás buscando soluciones afuera que nunca encajan. Por eso muchas personas sienten que no avanzan. No porque no busquen, sino porque aún no han atravesado la parte incómoda de la búsqueda. Es a donde dejas de pedir solo respuestas. Y empiezas a permitir que la verdad te confronte. Y cuando eso ocurre, algo empieza a cambiar. No afuera primero, sino dentro. Y ahí, por fin, la búsqueda deja de ser superficial y se vuelve real. Y cuando la búsqueda se vuelve real, aparece algo que casi nadie espera. Resistencia. No externa, sino interna. Porque una parte de ti quiere avanzar, pero otra quiere mantenerse igual. Una parte quiere respuestas, pero otra no quiere cambiar lo necesario para recibirlas. Y ahí empieza el verdadero conflicto. Un hombre ora por dirección en su vida. Quiere claridad, quiere propósito, quiere una señal. Pero al mismo tiempo, hay decisiones que ya sabe que tendría que tomar y no quiere enfrentarlas. Relaciones que debería soltar. Hábitos que debería abandonar. Verdades que debería aceptar. Y entonces siente que no recibe respuesta. Pero la realidad es más profunda. A veces la respuesta no es silencio. A veces es confrontación. Porque lo que estás buscando no puede construirse sobre lo que te está deteniendo. Hay momentos donde encontrar no significa recibir algo nuevo, sino perder algo viejo. Perder comodidad. Perder excusas. Perder versiones de ti que ya no sostienen el crecimiento. Y eso no se siente como ganancia al principio. Se siente como vacío. Como si todo se estuviera desarmando antes de tener sentido. Pero ese desarme no es destrucción. Es limpieza. Porque no puedes llenar una vida con dirección nueva si sigues sosteniendo estructuras viejas. Y ahí es donde muchos se detienen. Porque confundieron buscar con pedir.
pero nunca estuvieron dispuestos a cambiar. Y sin cambio, no hay encuentro, solo repetición. Y entonces aparece la parte más incómoda de toda búsqueda real. El tiempo en el que no pasa nada visible. Ese espacio donde haces lo correcto y no ves resultados. Donde oras y no hay respuesta inmediata. Donde insistes y todo parece igual. Y ese momento es peligroso. No porque estés fallando, sino porque es donde la mayoría abandona. Un joven decide cambiar su vida espiritual. Empieza con intensidad. Lee, ora, intenta mantenerse firme. Los primeros días siente motivación, pero luego llega la rutina. Y con ella, el silencio. No hay emociones fuertes. No hay señales claras. No hay confirmación inmediata. Solo continuidad. Y ahí aparece la pregunta que no siempre se dice en voz alta. ¿Sirve de algo seguir? Pero lo que no entiende es que ese silencio no es ausencia. Es proceso, porque lo profundo no crece en lo inmediato. Crece en lo constante. Hay cosas que solo se revelan cuando aprendes a permanecer sin ver. Como alguien que camina en un bosque denso. Al inicio quiere ver todo el camino. Quiere claridad completa. Pero el bosque no funciona así. Solo muestra lo suficiente para el siguiente paso. Y eso obliga a confiar. No en lo que ves, sino en que seguir avanzando tiene sentido incluso sin ver todo. Por eso la frase "el que busca, encuentra" no es instantánea. Es progresiva. Porque el encuentro no siempre ocurre en el momento que tú decides. Ocurre cuando tu constancia atraviesa la parte donde otros se detienen. Y ese es el punto donde la búsqueda deja de ser emoción. Y se convierte en carácter. Y cuando la constancia se vuelve parte del proceso, descubres algo que no esperabas. Que no todo lo que buscabas era lo que realmente necesitabas. Porque a veces llegas a Dios buscando respuestas, y terminas recibiendo transformación. Buscas soluciones, y recibes crecimiento. Buscas control, y recibes confianza. Buscas rapidez, y recibes profundidad. Y eso puede confundirte al principio, porque no encaja con tus expectativas. Un hombre entra en una etapa de búsqueda intensa. Quiere entender su vida, quiere orden, quiere claridad. Pero en lugar de recibir un mapa completo, empieza a recibir cambios internos. Reacciones distintas. Pensamientos más claros. Convicciones que antes no tenía. Y se da cuenta de algo extraño. No todo lo que pidió llegó, pero él ya no es el mismo. Y ahí empieza a entender el verdadero significado de encontrar. Encontrar no siempre es obtener lo que esperabas. Es convertirte en alguien capaz de sostener lo que viene después. Porque si recibes respuestas sin transformación, no sabrás qué hacer con ellas. Si recibes dirección sin madurez, la perderás. Si recibes algo grande sin preparación interna, te puede destruir más que ayudarte. Por eso el proceso no es lineal. Primero cambia lo interno, luego cambia lo externo. Pero nosotros queremos al revés. Y ahí nace la frustración. Porque estás esperando resultados visibles, mientras el cambio real está ocurriendo en lo invisible. Y cuando lo invisible madura, lo visible comienza a alinearse. Pero solo para quien no abandonó en el silencio. Porque ahí es donde muchos se pierden. En la etapa donde aún no entienden lo que Dios está formando dentro de ellos. Y hay un momento decisivo en toda búsqueda. El momento donde tienes que seguir sin garantías. Sin señales claras. Sin resultados inmediatos. Sin la certeza emocional que te gustaría tener. Solo decisión. Y ese punto separa dos tipos de personas. Las que buscan por emoción, y las que buscan por convicción. Un joven atraviesa una etapa donde todo parece confuso. No entiende lo que está pasando en su vida. No ve respuestas. No siente claridad. Y aún así, sigue adelante. No porque todo tenga sentido, sino porque ya decidió no detenerse. Y ahí ocurre algo profundo. La búsqueda deja de depender de lo que sientes. Y empieza a depender de lo que has decidido creer. Jesús habló de algo similar cuando dijo que hay quienes piden, buscan y llaman. Pero no todos permanecen en el proceso. Porque pedir es fácil. Buscar al inicio es emocionante. Pero sostener la búsqueda es otra historia. Ahí es donde muchos se cansan. No porque no quieran, sino porque esperaban algo más rápido. Pero lo profundo nunca se revela a los que abandonan temprano. Se revela a los que permanecen cuando ya no hay emoción que lo sostenga.
Hay personas que están a un paso de entender algo importante, pero se detienen justo antes de que el proceso se complete, porque interpretan el silencio como rechazo, cuando en realidad, muchas veces es formación, como alguien que está aprendiendo a ver en la oscuridad. Al principio todo es confuso, pero si permanece, sus ojos se ajustan, y empieza a ver lo que antes no podía. La búsqueda funciona así. No siempre cambia la situación primero, cambia tu capacidad de ver. Y cuando tu forma de ver empieza a cambiar, descubres algo que antes pasabas por alto. No estabas esperando demasiado, estabas buscando en el lugar equivocado. Porque muchas veces le pedimos a Dios dirección, mientras seguimos sosteniendo cosas que nos desvían. Queremos claridad, pero no soltamos el ruido. Queremos paz, pero seguimos alimentando lo que nos confunde. Queremos respuesta, pero no estamos dispuestos a ajustar el rumbo. Y eso crea una tensión interna constante. Un joven siente que su vida espiritual no avanza. Ora, intenta, insiste, pero todo se siente igual. Hasta que un día se detiene y observa con honestidad. Hay cosas que no ha querido cambiar. Decisiones que sigue justificando. Hábitos que sigue manteniendo. Distracciones que siguen ocupando su mente. Y ahí entiende algo incómodo. No es que no esté buscando. Es que su vida está dividida. Y una búsqueda dividida no puede dar claridad. Porque no puedes avanzar hacia una dirección, mientras sigues caminando hacia otra. Jesús lo expresó de forma clara. Nadie puede servir a dos caminos al mismo tiempo. Porque tarde o temprano, uno te va a dominar. Y esto no se trata de perfección inmediata. Se trata de alineación. De empezar a poner tu vida en una sola dirección. Porque cuando hay enfoque real, la búsqueda cambia. Deja de ser confusa, y empieza a ser intencional. Y cuando eso ocurre, lo que antes parecía silencio, empieza a revelar propósito. Y ahí es donde empiezas a entender algo que cambia completamente la forma de ver todo este proceso. Dios no solo responde a lo que pides, responde a lo que estás preparado para sostener. Porque a veces estás buscando algo grande, pero tu interior todavía no está listo para eso. Y no es castigo, es protección. Un joven desea cambios rápidos en su vida. Quiere avanzar, quiere crecer, quiere ver resultados. Pero al mismo tiempo, su carácter todavía está siendo moldeado. Su paciencia aún es débil. Su enfoque es inestable. Su constancia aún está naciendo. Y si recibiera todo lo que pide en ese estado, no lo sostendría. Se perdería. No porque no lo merezca, sino porque aún no está formado. Y ahí es donde el proceso toma sentido. Porque lo que parece retraso, muchas veces es preparación. Lo que parece silencio, es construcción. Lo que parece ausencia, es alineación. Hay momentos donde Dios no está negando tu búsqueda. La está refinando, quitando lo superficial, ordenando lo interno, desarrollando lo que aún no ves. Porque el verdadero problema no es encontrar, es mantener lo que encuentras. Y eso requiere transformación. Por eso el camino es progresivo. Primero cambia tu interior. Luego cambia tu dirección. Y finalmente, cambia lo que empiezas a ver afuera. Pero si saltas el proceso interno, lo externo no se sostiene. Y ahí es donde muchas personas se frustran. Porque quieren resultados sin formación. Pero en el diseño de la vida, eso no permanece. Y cuando lo entiendes, dejas de ver la espera como pérdida. Y empiezas a verla como construcción invisible. Y cuando empiezas a aceptar ese proceso invisible, algo dentro de ti cambia sin que te des cuenta. Ya no buscas igual. Porque la búsqueda desesperada nace del vacío. Pero la búsqueda profunda nace del entendimiento. Un joven que antes corría tras respuestas inmediatas, empieza a desacelerar. No porque haya perdido interés, sino porque ahora entiende que la prisa no le estaba acercando a nada real. Empieza a observar su vida con más calma. Sus decisiones. Sus motivaciones, sus prioridades, y se da cuenta de algo importante. Mucho de lo que antes llamaba necesidad en realidad era ansiedad, y mucho de lo que llamaba urgencia era falta de dirección. Jesús habló de algo parecido cuando enseñó que hay personas que se afanan por todo, pero pierden lo más importante, porque no todo lo urgente es esencial, y no todo lo esencial es urgente. Ahí empieza el verdadero cambio de perspectiva. Ya no buscas por impulso, buscas con propósito. Ya no persigues respuestas al azar,
Empiezas a discernir. Y ese discernimiento no aparece de la nada. Se forma en el proceso donde aprendiste a esperar sin rendirte, donde aprendiste a permanecer sin ver, donde aprendiste a confiar sin tener control. Y en ese punto, la frase "el que busca, encuentra" deja de ser una promesa abstracta y se convierte en una realidad interna, porque ya no estás buscando solo afuera. Ahora estás siendo formado mientras buscas. Y eso cambia el resultado completamente, porque quien cambia por dentro, eventualmente ve diferente por fuera. Y cuando empiezas a ver diferente, te das cuenta de algo que antes no entendías. Ya no estás buscando cosas, estás siendo guiado hacia algo, porque hay un momento en la vida donde la búsqueda deja de sentirse como persecución y empieza a sentirse como dirección. Un joven que antes se sentía perdido, ahora nota patrones. Ciertas decisiones lo llevan a paz, otras lo llevan a confusión. Ciertas elecciones lo acercan a claridad, otras lo alejan de ella. Y sin darse cuenta, empieza a aprender a discernir. Ya no todo le atrae igual, ya no todo le convence igual, porque algo dentro de él está siendo afinado. Y eso no es inmediato, es progresivo, como alguien que aprende a escuchar una frecuencia entre mucho ruido. Al principio todo se mezcla, pero poco a poco, empieza a distinguir. Y cuando eso ocurre, la búsqueda cambia de nivel, porque ya no es caos, es enfoque. Jesús habló de algo profundo cuando dijo que quien busca con sinceridad no queda sin respuesta. Pero esa respuesta no siempre llega en la forma esperada. A veces llega en forma de transformación, en decisiones que antes no podías tomar, en claridad que antes no tenías, en paz donde antes había confusión. Y de pronto, empiezas a notar que lo que buscabas no era solo información, era dirección para vivir. Y cuando la dirección se alinea, los resultados dejan de ser confusos. No porque todo sea fácil, sino porque todo empieza a tener sentido dentro del proceso. Y ahí es donde entiendes algo clave. No encontraste solo respuestas, te encontraste siendo cambiado mientras buscabas. Y cuando te das cuenta de eso, todo lo anterior empieza a reorganizarse en tu mente. Porque ahora entiendes que el problema nunca fue la ausencia de resultados, sino la expectativa incorrecta de cómo debían aparecer. Querías respuestas rápidas, pero estabas en un proceso de formación profunda. Querías señales claras, pero estabas siendo entrenado para discernir. Querías control, pero estabas siendo guiado hacia confianza. Un joven mira hacia atrás y nota algo curioso. Hubo momentos donde pensó que no estaba avanzando, momentos donde creyó que nada estaba pasando, pero ahora ve con claridad. En cada etapa, algo en él cambió. No de forma espectacular, sino constante. Su forma de reaccionar, su forma de pensar, su forma de decidir. Y eso era parte del proceso desde el inicio. Porque el que busca de verdad, no solo recibe respuestas, recibe formación. Jesús no prometió solo resultados visibles, prometió transformación profunda. Y esa transformación no siempre se siente como progreso al principio. A veces se siente como pérdida, como pausa, como silencio, pero al final, todo encaja, porque empiezas a entender que no estabas siendo ignorado, estabas siendo preparado, y lo que antes llamabas no está pasando nada. En realidad era el lugar donde más estaba ocurriendo, dentro de ti, y cuando eso se consolida, la búsqueda deja de ser desesperación, y se convierte en una forma de vida. Así que ahora vuelve a esa frase, el que busca, encuentra. Y mírala con otros ojos, no como una promesa rápida, sino como un proceso profundo. Porque sí, el que busca encuentra, pero encuentra cuando deja de buscar solo resultados, y empieza a ser transformado en el proceso. Encuentra cuando deja de correr tras lo inmediato, y aprende a permanecer en lo invisible. Encuentra cuando deja de exigir respuestas, y empieza a permitir formación. Encuentra cuando deja de vivir en ansiedad, y empieza a caminar en dirección. Y quizás por eso no estás viendo resultados como esperabas. No porque la promesa falle, sino porque aún estás en la parte donde la búsqueda está cambiando tu interior, donde estás aprendiendo a ver distinto, a decidir distinto, a vivir distinto. Y cuando eso se alinea, lo que antes parecía silencio, empieza a revelarse como dirección. No todo lo que buscabas era lo que necesitabas, pero todo lo que necesitas
estás siendo formado en el proceso. Si este mensaje te hizo pensar diferente, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha costado entender de tu proceso de búsqueda? Compártelo con alguien que sienta que no está viendo resultados. Porque a veces, no es que no estés encontrando, es que estás siendo cambiado mientras buscas.